Bienve- Bienvenidos a esta nueva jornada de capacitación, de formación. Eh, Quiero darle la bienvenida muy especial en esta sesión a todos los estudiantes de Conciliación y Equidad del departamento de Putumayo, especialmente a mis queridos estudiantes de los municipios de Puerto Leguízamo y de Villagarzón, con quien tuve la oportunidad de compartir en días pasados. Estuvimos durante 15 días en los municipios, primero 8 días en el municipio de Puerto Leguízamo, luego 8 días en el municipio de Villagarzón, donde fui muy bien atendido, muy bien recibido. Llegué a Bogotá muy contento de la experiencia de haber estado en el Putumayo. Comimos gusanos en el municipio de Puerto Leguízamo, gusanito mojojoy, una delicia de gusanos. Los invito a todos los conciliadores a visitar el departamento del Putumayo y a visitar a los nuevos integrantes de nuestra familia que va a tener ahora próximos conciliadores en equidad en el departamento de Putumayo. A fin de mantener en orden la clase y en atención a los múltiples inconvenientes que hemos tenido en anteriores oportunidades con los audios de algunas personas que están descuidadas, tomamos la decisión de bloquear los audios para tener un mayor orden de la charla, y al final del evento desbloquearemos los audios para que las personas puedan hablar. No obstante, a partir de la charla vamos a interlocutar a través del chat, razón por la cual, si ustedes tienen preguntas, agradezco que las coloquen en el chat y las iremos respondiendo a través de la lectura de las mismas que nos haga Vanessa, que es la persona que nos acompaña en estas capacitaciones. Igualmente les recuerdo diligenciar su formato de asistencia para que una vez diligencien la asistencia les lleguen las diapositivas de la clase del día de hoy. Teniendo en cuenta que nuestras charlas son de 1 hora y siempre nos gusta empezar a tiempo con los que hayan llegado, vamos a dar inicio a esta charla. Entonces voy a socializarles la presentación que ustedes podrán recibir si diligencian el formato de asistencia. Así que bueno, tenemos allí la presentación. Recuerden, queridos amigos, que allí tienen el correo electrónico de su docente, igualmente mi número de teléfono celular. Recuerden que si tienen consultas de temas puntuales de la conciliación en equidad, me puede mandar su audio a través del WhatsApp al teléfono 311-227-2821 y seguramente yo le daré respuesta en el menor tiempo posible. Asimismo, recuerden que las consultas que no sean de conciliación en equidad no las atiendo de manera gratuita. Este es un servicio que prestamos desde la Corporación Intermedial solamente para los casos que usted reciba como conciliador en equidad. Ello honrando la promesa que siempre les he hecho de que si ustedes sirven voluntariamente y sin cobrar a sus comunidades, yo seré su servidor voluntariamente y sin cobrar recurso alguno a los conciliadores en equidad. Así que bueno, ahí están mis datos. Yo creo que la gran mayoría ya los tiene. Vamos entonces a presentar el tema. El tema de hoy es importante no solamente para los conciliadores en equidad, es un tema muy relevante para Colombia. ¿Y por qué digo para Colombia? Porque el tema de las uniones maritales, de hecho, es un tema que viven la mayoría de familias colombianas. Digamos que en Colombia cada vez se da más la costumbre de no casarse por el rito católico o no casarse a través del matrimonio civil, sino irse a vivir. Entonces, digamos que ese irse a vivir de una pareja genera lo que vamos a hablar el día de hoy, que es una unión marital de hecho. ¿Por qué se llama
unión marital de hecho, porque es una unión que se conforma sin ninguna formalidad. Se denomina de hecho porque es una unión que se conforma por el simple hecho de que la pareja se vaya a vivir y conviva durante determinado tiempo. Entonces, lo primero que quiero decir es que hay que romper el paradigma de que es lo mismo estar casado que irse a vivir. Y a lo largo de la charla demostraré por qué razón desde el terreno jurídico no es lo mismo estar casado que irse a vivir. E igualmente vamos a hablar de las sociedades que se conforman en estas uniones que se denominan sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes. Entonces, ¿a qué denominamos unión? A esa pareja que se va a vivir sin el hecho de casarse, sin acudir al rito católico o al matrimonio civil. Se van a vivir sin constituir nada de manera formal, por eso se llama de hecho. Y las sociedades que se conforman entre estas dos personas que se denominan los compañeros permanentes. Mientras tanto, cuando la gente se casa, no hablamos de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, sino que hablamos de la sociedad conyugal. ¿Sociedad conyugal entre quién? Entre los esposos. Recuerden que como siempre lo hacemos en las diapositivas, les mostramos cuáles son nuestras redes sociales, en dónde estamos disponibles para atender sus consultas, a través de qué redes nos pueden seguir, Facebook, Instagram, la web, Twitter, YouTube, todas las redes están a disposición de ustedes, mis queridos amigos. Asimismo, los datos del Centro de Conciliación Solucionar, especialmente para aquellas oportunidades en las que usted quisiera quizás recomendar algún centro de conciliación en el evento en que usted no pueda conocer del trámite. Muy bien, empecemos entonces hablando un poco de cuál es la norma que regula este tema. Este tema de las uniones maritales, de hecho, tiene una regulación especial. El tema está regulado en la Ley 979 del 2005. ¿Por qué es necesario citar la ley? Porque es que la ley de alguna manera nos marca el límite que tiene el conciliador en equidad para conciliar. Recuerden que en muchas oportunidades hemos señalado que si bien es cierto la conciliación en equidad pretende acudir a las costumbres comunitarias, a los principios de la justicia comunitaria, pues no puede ignorar la ley, porque la ley constituye un límite, que es básicamente el mismo límite que se coloca en otros aspectos, el límite que se le coloca al juez de paz, el límite que se le coloca incluso a la justicia indígena cuando se le advierte que ellos son autónomos, pero que ellos no pueden estar por encima de la Constitución Política de Colombia. Así que la equidad es perfecta y la equidad funciona genial, siempre y cuando no pasemos por encima de la ley. Entonces, hablemos de el artículo segundo de esta norma. Y esta norma señala cuándo se presume una sociedad patrimonial. Es decir, cuándo se considera que una pareja, es decir, dos compañeros permanentes que se van a vivir, conforman una sociedad entre ellos. Decía al iniciar la clase que no es lo mismo irse a vivir que casarse. Y le voy a decir por qué. Porque cuando una mujer y un hombre se casan, en el momento en que le dicen al sacerdote o en el momento en que le dicen al juez o al notario, acepto, a partir de ese momento se constituye algo que se denomina la sociedad conyugal. Y esa pareja, si se llega a separar de cuerpos y quieren tramitar el divorcio o la cesación de efectos civiles, recordemos que
En el matrimonio civil hablamos de divorcio y en el matrimonio católico hablamos de la cesación de efectos civiles. No hablamos de divorcio en el matrimonio católico, toda vez que el matrimonio católico no tiene la figura del divorcio. La figura del divorcio es una figura para el matrimonio civil y la figura de la cesación de los efectos civiles es una figura para el matrimonio religioso. ¿Y por qué no tiene divorcio el matrimonio católico? Porque cuando las personas se casan por la iglesia, el sacerdote les dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En virtud de ello y a los tratados que tenemos con Roma, pues no existe la figura del divorcio. Existe una figura que se llama cesación de efectos civiles de matrimonio católico que tiene los mismos efectos del matrimonio civil o del divorcio en el matrimonio civil. Entonces, dejando claro el tema, que no es lo mismo casarse que irse a vivir, porque cuando las personas se casan, a partir del momento del matrimonio en el que manifiestan sí acepto, a partir de ese momento ya conforman su sociedad conyugal. Mientras que los que se van a vivir, si quieren probar que tuvieron una sociedad en la que compraron bienes, compraron casa, compraron carro, compraron televisor, una nevera, si quieren demostrar que entre ellos dos hubo una sociedad, tienen que salir a probar esta situación. ¿Y cómo lo deben probar? Primer requisito que deben tener. Deben probar que existió una unión marital durante no menos de 2 años. Es decir, la mujer o el hombre que se fueron a vivir y que construyeron un patrimonio con su compañero para poder demostrar que conforman una sociedad patrimonial, el primer requisito que deben tener es demostrar que vivieron al menos durante un periodo de 2 años. Eso no le pasa a la mujer casada. Y no le pasa a la mujer casada porque la mujer casada tiene una sociedad a partir del momento en que dice acepto. A partir de ese momento, todo lo que construya con su pareja, con su esposo, es de los dos. 50-50, independientemente de quién haya aportado el dinero. Y lo digo así porque muchas amas de casa están convencidas que por el hecho de no haber colocado dinero no les corresponde nada. Y eso no es cierto. La Corte ya ha dicho en muchas oportunidades que esa mujer ama de casa también está aportando. Y les voy a enseñar y les voy a decir por qué está aportando. Porque esa mujer, cuando se levanta en la mañana a hacer el desayuno, eso vale. Cuando esa mujer se queda todo el día cuidando a los hijos, eso vale. O cuando ese hombre también, porque hoy en día los hombres también son amos de casa. Eso ya digamos que es un tema superado. Hoy en día un hombre puede ser el amo de casa o una mujer puede ser el ama de casa, pero quiero decirle a esas personas que son amas de casa o amos de casa que su trabajo también vale y que ese trabajo es reconocido por las altas cortes y que ese trabajo es reconocido al momento de repartir los bienes que hacen parte de la sociedad. Así que hay mucho hombre que tiene por allí amedrentada a su mujer diciéndole a usted no le toca nada porque usted no ha puesto un peso. Pues eso no es cierto, porque para que ese hombre salga a trabajar, tiene que haber habido alguien que se levante a hacer el desayuno, alguien que le tenga lista la ropa, alguien que le prepare el almuerzo para llevar a su trabajo, alguien que se quede cuidando a los niños, y todo eso tiene un valor económico. Entonces, queridos amigos, lo primero que hay que advertir es que cuando tenemos una pareja de compañeros permanentes que se han ido a vivir, si van a demostrar que conformaron una sociedad con su compañero, tienen que demostrar primero que vivieron por un lapso de 2 años, de al menos 2 años. Si no tienen este requisito, no podríamos considerar que tienen una sociedad patrimonial. Segundo tema, cuando ellos demuestran eso, también deben demostrar que no tienen un impedimento legal para contraer matrimonio. Es decir, si una persona se va a vivir con otra, vive
al menos 2 años, pero está casada con otra y no se ha divorciado, pues no podemos allí considerar que tiene una sociedad patrimonial. Porque esa persona que se va a vivir con otra para conformar una sociedad patrimonial no puede tener alternamente un matrimonio. Porque entonces no puede tener una sociedad conyugal por un lado y una sociedad patrimonial por el otro. Por eso el artículo segundo indica claramente, cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a 2 años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos 1 año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho. ¿Qué quiere decir eso, queridos amigos? Que yo no puedo tener 2 sociedades simultáneas. Yo no puedo tener una sociedad conyugal por un lado porque me casé y adicionalmente tener una sociedad patrimonial porque vivo con alguien, porque comparto mi vida con alguien. En ese orden de ideas, quiero decirles que demostrar o declarar una unión marital de hecho no es cosa sencilla. Primero, pues tenemos que demostrar un requisito, convivencia por lo menos de 2 años. Y segundo, bueno, y convivencia durante 2 años, ¿qué implica esa convivencia? Convivencia no es ir a pasar unas vacaciones. Y entonces se fue la parejita 15 días, se fueron para un hotel y estuvieron juntitos. Y luego duraron 3 meses sin verse y se fueron para otro hotel 8 días. No, convivencia durante 2 años implica compartir el techo, compartir el lecho, la cama y compartir la mesa, los alimentos. Techo, lecho y mesa. Eso hace que podamos declarar una unión marital. Que durante 2 años esa pareja haya convivido y haya compartido al menos esas 3 cosas. Segundo, que no tengan impedimento legal para contraer matrimonio y que su sociedad conyugal haya sido disuelta y liquidada por lo menos 1 año anterior a la fecha en que se va a vivir. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia por lo general? Las personas no se han divorciado, las personas no han hecho su trámite de cesación de efectos civiles y ya están viviendo con otra. ¿Qué les recomiendo yo a los conciliadores desde lo personal? Hay que tener una vida en orden. Si uno se va a divorciar, realiza primero su trámite de divorcio y luego sí piensa en tener otra posible relación, pero eso de tener 2 o 3 relaciones simultáneas, eso es el desorden absoluto y el desorden solamente genera desgracia y pobreza. Vamos a la siguiente diapositiva, que no la estoy pudiendo pasar a través de mi aplicación. Le pido por favor a Vanessa si la puede pasar, que la pase. Vanessa, por favor, ¿podemos cambiar la diapositiva? No la... Ok. Vamos a ver si la puedo compartir nuevamente. Ok. No, Vanessa, no puedo pasar la diapositiva. Entonces, bueno, mientras que superamos el inconveniente técnico, vamos a dejar claro por el momento 2 requisitos para demostrar que hay una sociedad patrimonial. El primero, convivencia de 2 años, compartir techo, lecho y mesa. Y el segundo, que si yo voy a tener una unión, no puedo tener alternamente estar casado y tener una unión. No es posible hacer eso en Colombia. Siguiente, Vanessa. Ok. ¿Quiénes declaran en Colombia una unión marital de hecho? Y aquí, queridos conciliadores en equidad, espero que presten mucha atención, porque me preocupa que se crea que el conciliador en equidad puede declarar la unión. Y digo que me preocupa por una razón, porque cuando existe una ley especial
que le asigna la competencia a determinados funcionarios, estamos en la obligación de respetarla. Porque de no respetarla, pues pensaríamos entonces que el conciliador también puede conciliar asuntos de lo contencioso administrativo que están asignados a la Procuraduría, o que el conciliador también podría conciliar asuntos laborales que están asignados de manera exclusiva a las inspecciones de trabajo. Entonces, realmente, queridos amigos, la conciliación en equidad no sirve para todos los temas, ni se puede aplicar en todos los temas. Digamos que a mí me encanta pensar en que el conciliador en equidad pueda conciliarlo todo, pero el problema es la seguridad jurídica. El problema es qué implicaciones tiene que un conciliador en equidad concilie algo que no es de su facultad. Recuerden que una de las maneras por las cuales puede ser sancionado un conciliador es por conciliar asuntos que no sean de su competencia. Entonces, el artículo 4 de la Ley 979 del 2005 dice claramente quiénes declaran una unión marital. Primero, el notario por escritura pública. Es el primero que puede declarar una unión marital de hecho. Y siempre y cuando haya mutuo consentimiento entre los compañeros permanentes. Segundo, por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en centro legalmente constituido. Amigos, quiero dejar claro que cada vez que la ley hable de centro legalmente constituido o que hable de centro de conciliación, la ley está refiriendo a conciliación en derecho, no a conciliación en equidad, toda vez que los conciliadores en equidad, a la luz de la nueva norma de la 2220, funcionan desde puntos de atención de conciliación en equidad y desde programas de justicia local en conciliación en equidad, pero no funcionan desde centros de conciliación en derecho o desde centros legalmente constituidos. Y tercero, por sentencia judicial. Es decir, una pareja que se fue a vivir en unión libre y que cumplen con los dos requisitos que hemos indicado y que han compartido durante 2 años lecho, techo, mesa, pueden declarar su unión. Y para declarar la unión deben acudir a tres partes, o a una notaría, o a un centro de conciliación, o a un juzgado. Por ninguna parte la norma señala al conciliador en equidad. Así que quiero dejar muy claro que no soy yo el que tiene el concepto de que usted no puede conciliar este tema. Es la norma, es la ley la que indica claramente eso, porque algunos, digamos, podrían llegar a pensar, no, es que César Gordillo piensa esto. No, yo no estoy diciendo lo que yo pienso. Cada vez que yo doy estas capacitaciones, no digo solo lo que yo pienso, o sí digo lo que pienso, pero lo digo sustentado en una norma, lo digo sustentado en una jurisprudencia, lo digo sustentado en algo, porque este es el ejercicio de una actividad que tiene contenido jurídico. Recordemos todos que la conciliación en equidad no tiene una creación de orden proveniente de la costumbre. La conciliación en equidad es una figura de creación legal, es una figura que nació con la ley 23 del 91 y eso es un hecho que no se puede desconocer. Siguiente, Vale. Quiero que separemos dos cosas. Una cosa es declarar una unión libre y otra cosa es declarar la sociedad patrimonial. Yo puedo declarar la unión libre, es decir, que dos compañeros se fueron a vivir, sí, pero para declarar la sociedad patrimonial se deben cumplir dos requisitos. Haber tenido una unión libre de 2 años, convivencia de 2 años, y adicionalmente no tener otra unión en un matrimonio legalmente constituido. Entonces, el artículo 6 nos habla de cuándo se puede disolver la sociedad patrimonial. ¿Qué es disolver una sociedad? Voy a hacer una diferenciación entre
disolver la sociedad y liquidar la sociedad. Cuando una sociedad se disuelve, estamos diciendo, a partir de la fecha, las deudas que yo adquiera son mías y las deudas que usted adquiera son suyas. A partir de la fecha, lo que yo compre es mío y lo que usted compre es suyo. Esos son los efectos de una disolución. ¿Y qué es liquidar la sociedad? Liquidarla es ¿con qué se queda usted? Luego de pagar los pasivos, luego de que cojamos los activos y paguemos los pasivos, ¿qué le queda a usted y qué me queda? Eso es liquidar una sociedad patrimonial. Entonces, dice la ley, ¿en dónde se puede disolver la sociedad? Lo mismo, se puede disolver ante notario por escritura pública, se puede disolver en centro de conciliación legalmente reconocido y se puede disolver por sentencia judicial. Obviamente, cuando la norma habla de sentencia judicial, estamos hablando de un juez de la República. Pero también quedaría disuelta por la muerte de uno o de ambos compañeros permanentes. Digamos que la muerte de esos compañeros darían por disuelta la sociedad. Siguiente, Vane. El artículo 6 de esta norma dice quiénes pueden declarar la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial. Dice que cualquiera de los compañeros permanentes, incluso sus herederos también lo podrían hacer. Igualmente, la norma nos indica en su artículo 6 que esta liquidación de esta sociedad se puede hacer dentro del trámite de sucesión. Se nos coloca aquí un poquito más compleja la cosa. Cuando uno de los compañeros permanentes se muere y yo tengo que hacer la sucesión de ese compañero, ¿y qué es una sucesión? Se lo voy a colocar en palabras sencillas. Hacer una sucesión implica que los bienes que están a nombre del muerto ahora pasen a nombre de su esposa o de su compañera y de sus herederos. Es decir, que los bienes del muerto ahora queden a nombre de los vivos. ¿Y por qué los bienes no pueden seguir a nombre del muerto? Pues porque un muerto no puede hacer ningún tipo de transferencia o operación con dichos bienes. Por esa razón, hacer una sucesión implica que esos bienes que están en cabeza del muerto ahora queden a nombre de su compañera, a nombre de su esposa y a nombre de sus herederos. Entonces, cuando uno va a hacer una sucesión de una persona que estaba casada o de una persona que vivía en unión libre, lo primero que tiene que hacer en la sucesión es disolver y liquidar la sociedad que tenía con su esposa o con su compañera para saber qué le queda a su esposa o su compañera y qué le queda a sus herederos. Vane, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido algo así como media hora de charla, quisiera atender las primeras preguntas que están en el chat, recordándole a todos nuestros queridos conciliadores en equidad que el día de hoy tenemos desactivados los micrófonos a fin de que tengamos una sesión mucho más ordenada. Vale, cuéntame qué preguntas tenemos en el chat. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes para todos. En el momento solo han saludado distintas personas desde El Pase, el señor Marco Elibusto Reyes, desde Villagarzón, también el señor Francisco, el señor José William también, desde Manizales, desde distintas partes del país. Ok, bueno, me complace ya ver a Rafael Sánchez de Puerto Leguízamo, ya se están conectando todos los amigos del Putumayo que tuvimos la oportunidad de visitar en días pasados, así que cordial saludo para ellos y cordial saludo para quienes nos acompañan desde diferentes lugares del país. Vamos a la siguiente. Sí, hay una pregunta. Sí, dime. Pregunta, punto de atención, conciliador. ¿Y si se hace una audiencia de conciliación de alimentos en calidad de compañera permanente, según el manifiesto de la parte convocante del tiempo de convivencia, ahí se declara?
Bueno, esos son dos temas independientes. ¿Quién nos hace esa pregunta, Vanessa? Ah, me diste punto de conciliación, ¿no? Creo que son los conciliadores en equidad de Santa Marta los que hacen la pregunta. Digamos que tenemos dos temas que son totalmente independientes. Una cosa es llegar a un acuerdo entre los compañeros permanentes por un tema de la cuota alimentaria de sus hijos, y otra cosa muy distinta es lo referente al tema de declarar la unión marital. Esa unión, ya dijimos quién la declara, y está claro que el conciliador en equidad no la puede declarar. El conciliador en equidad sería legal que atendiera el tema de los alimentos, pero no sería legal que atendiera el tema de la declaración de la unión, toda vez que, como lo hemos señalado, las uniones solamente pueden ser declaradas ante notario, ante Centro de Conciliación en Derecho o ante juez de la República. ¿Vane, tiene levantada la mano? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Pregunta el señor Carlos Pineda. Quiero preguntar respecto al artículo 144 de la Ley 2220 sobre la elaboración de las remisiones a los juzgados civiles municipales. Bueno, mi estimado amigo, esto es un tema que no vamos a desarrollar el día de hoy. Eso es un tema de restitución de inmueble arrendado. Con muchísimo gusto, si me escribes o me mandas un audio a través del WhatsApp, con mucho gusto te doy respuesta a esa inquietud. Pero el día de hoy estamos hablando de declaraciones de uniones maritales y disolución y liquidación de sociedad patrimonial. Por eso no me quiero desviar en la charla. Vamos a la siguiente, ¿vale? Pregunta la señora María Imelda. Cuando el compañero muere y no se ha hecho la declaración marital de hecho, ¿la compañera tiene derecho a sus bienes? Muy bien, qué buena pregunta. Bueno, pues como lo hemos indicado, si el compañero permanente muere, esta compañera que queda viva, claro que tiene derecho a sus bienes, pero para que tenga derecho a sus bienes, digamos que como el compañero ya está muerto, tendría que iniciar primero el trámite judicial de declaración de la unión y de la sociedad. Entonces, quiero dejarle claro a la compañera que pregunta que efectivamente la compañera que queda viva tiene derecho a sus bienes. Y quiero aclarar algo. En Colombia, gracias a Dios y a partir de la nueva constitución política del 91, la compañera permanente y la esposa tienen los mismos derechos. No quiero que se me malinterprete. Tanto compañera permanente como esposa tienen los mismos derechos. Lo que hemos dicho es que es diferente irse a vivir que estar casado, y que esa diferencia se da en el hecho de que hay más seguridad y más garantías por el hecho de estar casado. Infortunadamente hoy la gente no desea los compromisos, los jóvenes de hoy no se quieren casar, pero pues realmente si uno quiere tener algo sólido, algo donde realmente a la luz de la ley tiene algún tipo de garantía, pues la garantía se la da el matrimonio más que el hecho de irse a vivir. Entonces, sí tiene derecho a los bienes la compañera permanente, pero como no declaró la unión antes de que ese señor muriera, se ve en la obligación de que sea un juez de la República el que le declare la unión, y tendrá que presentar demanda si quiere que se le declare la sociedad y que tiene derecho a los bienes. Se le da un año para que presente la demanda. En cualquier momento se puede declarar la unión judicialmente, pero para que un juez le declare la existencia de la sociedad, tiene un plazo de un año a partir de la muerte. Así que, compañeros, estamos hablando de un tema donde también hay términos judiciales. ¿Y cómo presenta uno esa demanda? Aquí hemos tenido el caso de personas que están en esta situación, y para que un juez de la República declare la unión, como esa persona ya murió, entonces hay que aportar unas pruebas a la demanda, hay que aportar fotografías, videos, que compartiendo en cumpleaños, compartiendo en paseos, hay que aportar, si tienen hijos, los registros civiles de los hijos, pero hay que aportar pruebas documentales y testimoniales que demuestren
que estas personas efectivamente tenían una unión. Porque esa compañera no solamente va a tener derecho a los bienes que dejó el muerto, sino que también va a tener derecho a la pensión que haya dejado esta persona en el evento de que haya cotizado al sistema pensionario. Vamos a la siguiente, ¿vale? Siguiente diapositiva, Vanessa. Agradezco, Vanessa, fácil la diapositiva, todas que no me permiten hacerlo ya. Ok. ¿Qué requisitos hay que tener en cuenta para que se declare la existencia de la unión? Primero, pues hay que presentar una solicitud, como lo indicamos al principio de la charla, una convivencia de al menos 2 años, que no haya sido interrumpida. Por eso coloqué el ejemplo. Esa parejita que solamente se encuentra para irse de paseo, para irse a pasarla bien a un hotel o para irse a algún lugar, esa pareja no necesariamente tiene documentos de identificación de la pareja, me refiero a sus cédulas de ciudadanía, indicar si tienen hijos y si tienen hijos, pues aportar los registros civiles, tienen que manifestar si tienen una unión vigente, es decir, si están casados o no, tienen que hacer la declaración espontánea de que quieren declarar la unión y obviamente tienen que presentar asimismo su registro civil de nacimiento. Así que estos son los requisitos que se deben tener en cuenta para que en un centro de conciliación, en una notaría o en un juzgado se declare la unión. Si esta declaración se va a hacer vía judicial, no hablaríamos de una solicitud de declaración, sino que presentaríamos una demanda ante juez. Solicitud. Bueno, creo que perdí la señal por un momento, entonces les estaba indicando cuáles eran los requisitos que tiene la presentación de la declaración de la unión. Entonces, Vane, por favor, volvamos a esos requisitos que nos da la ley. Les decía que dentro de esos requisitos está presentar una solicitud, está la identificación de las partes, sus cédulas, sus registros civiles, manifestar que han convivido al menos durante 2 años. Y bueno, allí en la diapositiva quedan todos y cada uno de los requisitos que hemos señalado. Por favor, Vane, vamos a la diapositiva de los requisitos, toda vez que en ese momento me quedé sin señal. Entonces, bueno, están viendo ustedes allí en pantalla los requisitos. Allí están, les decía yo, que cuando esa declaración la van a hacer de mutuo acuerdo, la pareja puede acudir a la notaría o al centro de conciliación. Pero que cuando una de esas personas fallece y ya no se puede hacer la declaración de mutuo acuerdo, es necesario acudir al escenario judicial, toda vez que el único que podría declarar esa unión en la que uno de los compañeros ha muerto es el juez de la República. Vamos a la siguiente, Van.
Bueno, tenemos en este momento 70 personas ya conectadas de todo el país. Qué agradable saber que están aquí con nosotros en esta jornada de capacitación. Recuerden, por favor, diligenciar su asistencia a fin de que les llegue la diapositiva que estamos presentando en este momento. Quiero empezar a cerrar la charla diciendo algunas razones por las que un conciliador en equidad no debería realizar este trámite. Quiero sustentar por qué razón un conciliador en equidad no debería realizar estas declaraciones de uniones maritales. La primera de ellas, sencillamente, porque hay una ley especial, que es la Ley 979 del 2005, que indica claramente quiénes son los competentes. Así que, por más conciliación en equidad, por más autonomía del conciliador, por más independencia del conciliador, ni el conciliador en derecho ni el conciliador en equidad pueden pasar por encima de la ley. Así que hay una ley que claramente lo expresa, razón por la cual, como autoridades que somos, como conciliadores en equidad y conciliadores en derecho, pues debemos respetar la ley. La ley no se negocia, la ley no se concilia, la ley es, nos guste o no nos guste. Segundo, tampoco lo debería conciliar porque el artículo 9 del Código Civil claramente indica que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Qué indica esto? Pues que una persona en Colombia no se puede excusar diciendo, ay, es que yo no sabía que esas declaraciones no se pueden hacer ante el conciliador en equidad. Es decir, el conciliador en equidad no podría excusarse ante un eventual proceso disciplinario diciendo, ay, señor juez, yo no sabía que yo no podía conciliar en este tema. Y quiero traer a colación una de las últimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de este año, donde la Corte le manifiesta a un juez de paz que el desconocimiento de la ley no lo exonera de excusa. Esa sentencia se la voy a colocar en un link que sacó Ámbito Jurídico en estos días, para que si alguno lo quiere revisar, pues vaya al Ámbito Jurídico y revise qué dijo la Corte. Pero si esto aplica para un juez de paz, obviamente aplica para un conciliador en equidad. Y cuando digo obviamente, lo digo porque es que el juez de paz también hace una etapa de conciliación en equidad. Y también falla en equidad. Cuando digo también, me refiero a que también usa la equidad. No es que el conciliador en equidad pueda fallar. Cuando digo también, me refiero a que el juez también usa la equidad, como lo debe hacer el conciliador en equidad. Y como también lo hacemos los conciliadores en derecho. Es que se ha querido hacer ver como que la equidad y el derecho son opuestos. Y eso no es así. Para que yo pueda hacer una conciliación en derecho o en equidad, debe haber algo de equidad. Las conciliaciones que yo hago en derecho todas las semanas tienen que tener equidad, porque si no hay equidad, las partes no concilian. Así que ver la equidad y el derecho como dos figuras opuestas, pues creo que no es práctico, no es funcional y no opera así en la práctica. En cuarto lugar, hay que señalar que no recomiendo que el conciliador en equidad haga estos trámites, porque si el conciliador en equidad atiende asuntos contrarios a su competencia, puede ser investigado disciplinariamente. En virtud de ello, pues no me parece conveniente que el conciliador en equidad asuma este trámite, toda vez que podría ser investigado disciplinariamente. Siguiente, Vane. Considero yo que no vale la pena correr este riesgo cuando ya ustedes están conociendo y advirtiendo que este tema no puede ser abordado por conciliadores en equidad. Y pues son ustedes los únicos que firman. Así que
digamos que yo no tendría problema en que un conciliador en equidad conciliara el tema, pero el problema ¿cuál es? Que finalmente la responsabilidad es suya, no mía. Usted jamás podría defenderse con el argumento de que un profesor le dijo o que en un concepto de una entidad dice. Usted no podría defenderse bajo ese argumento. Podría alegar una causal de exoneración de responsabilidad fundada en el error. Usted eventualmente podría decir, mire, yo me leí un concepto de una institución que dice que sí puedo y basado en ese concepto lo hice. Usted podría alegar que usted fue inducido a error y eso podría ser una causal que lo exonere de responsabilidad. Pero en todo caso, quiero indicarle que el que firma es quien responde. Así que no vale la pena correr el riesgo de meterse a conciliar en este tema, entre otras, porque nadie del país va a salir a defenderlo. Si usted concilia un asunto que es contrario a su competencia y a usted le inician un proceso disciplinario, no hay ninguna institución en Colombia que le coloque un abogado para que lo defienda. Le tocaría quizás a usted solicitar un amparo de pobreza para que un juez de la República le designe un abogado para que lo defienda. Pero pues déjeme decirle que ese servicio no es el mejor que usted podría tener para defenderse. El mejor servicio para defenderse es tener un abogado de confianza que ejerza una verdadera defensa técnica. Así que, compañeros, no vale la pena aventurarse a hacer más allá del límite que le coloca la ley. En séptimo lugar, no recomiendo hacer este tipo de trámites porque hacerlo podría generar una nulidad del acta de conciliación. Es decir, se le quitaría la seguridad jurídica al acta. Así que no recomiendo tampoco por eso. Como tampoco recomiendo hacerlo porque se vulnera el principio de especialidad de las normas. ¿Qué quiere decir principio de especialidad? Muchos de ustedes podrán decir, pero es que este tema es conciliable, existible y transigible. Pues bien, sí, podría ser. En una interpretación muy extensa, en una interpretación muy flexible, uno podría decir, ok, el tema es conciliable. El problema es que hay una ley especial que está diciendo quiénes lo pueden conciliar. Y por eso vuelvo al ejemplo que coloqué hace un momento. Si decimos que esto se puede conciliar por el conciliador en equidad, entonces también deberíamos decir que también se puede, que también el conciliador en equidad podría conciliar lo contencioso administrativo, que también podría conciliar lo laboral y que también podría conciliar todo lo que se concilia en derecho. Y esto no es así. Precisamente, ni conciliadores en equidad ni conciliadores en derecho podemos conciliar las materias contenciosas administrativas precisamente porque hay una ley especial que dice que es el procurador. Tampoco podemos conciliar lo laboral porque hay una ley especial que dice que es el inspector del trabajo. Así que, compañeros, no insistamos en el tema porque es que por donde lo quieran mirar, el tema no es conciliable. Aquí les estoy dando 8 argumentos por los cuales usted no debería hacer este tipo de conciliaciones. Pero igual, si todavía hay alguno de ustedes que pretenda conciliar en este tema, no hay problema, yo no tengo ningún inconveniente. Igual yo no soy el que firmo, el que firma es usted. Así que la responsabilidad de quién es, del que firma. De mi parte, quiero que me quede la tranquilidad moral de que transmití algo de conformidad y con sustento en una ley especial. Siguiente, Vane. En el evento de que de pronto alguien quiera mirar lo que anuncié del juez de paz, allí le coloqué la fuente.
Esto es tomado de ámbito jurídico del día 29 de junio del año 2023. O sea, esto está fresquito. Es de ayer, queridos amigos. Si se le hizo a un juez de paz este requerimiento también se le podría hacer a usted. Y básicamente lo que dijo la Corte fue: la ausencia de formación en derecho no es culpa de responsabilidad disciplinaria del juez de paz. Así que el día de mañana usted no puede decir, no, pero es que como yo no soy abogado, pero es que como yo no conozco la ley. No, señor, porque usted como mínimo debe conocer las normas que regulan la actuación suya como conciliador en equidad. Y yo hago una invitación. Ya es momento de que usted tenga manejo de la ley 2220 del año 2022. ¿Y por qué digo que ya es hora de que usted tenga manejo? Porque el año pasado, durante 6 meses, trabajamos en ese estatuto de la conciliación. Y usted ha tenido todo este año 2023 para seguir estudiando la ley, para preguntar, y porque, entre otras cosas, recuerden que nuestra familia tiene un chat todo el tiempo abierto para hacer consultas en este trámite, que es el WhatsApp de mi número telefónico. Así que yo con esto termino la charla del día de hoy. Quisiera por favor pedirle a Vanessa que me indique si hay preguntas de esta segunda parte. Asimismo, recordarles la importancia de que firme su asistencia para que le llegue su diapositiva y la importancia de que firme su asistencia para que usted sea de esas personas a las que le hacemos algún reconocimiento en el mes de diciembre de cada año. Así que los invito a que diligencien su asistencia, especialmente los nuevos, los amigos del Putumayo que por primera vez se conectan. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Me da muchísima alegría que ya estudiantes estén conectados a este tipo de capacitaciones. De otra parte, recordarles, queridos amigos, que tenemos la obligación de formarnos porque somos autoridades, porque administramos justicia y porque el conciliador en equidad, aparte de ser conciliador, es un asesor de la comunidad. Y si las comunidades tienen un buen asesor, las comunidades fácilmente podrán tener acceso a la justicia. Así que, Vane, te escucho si hay preguntas. Sí, Doc. Pregunta la señora Sonia Rosero, ¿se puede hacer capitulaciones antes de constituir una unión marital? Uy, Sonia, qué buena pregunta. Sonia, claro que sí. Si usted se va a casar y usted tiene unos bienes y no quiere que esos bienes hagan parte de su sociedad conyugal, entonces usted hace algo que se denominan capitulaciones matrimoniales. Pero si usted se va a ir a vivir en unión libre, lo mismo. Si usted ya tiene unos bienes y usted no quiere compartir esos bienes con su pareja, pues usted se acerca a una notaría y a través de abogado hacen unas capitulaciones para evitar que esos bienes que usted ha adquirido no entren a formar parte de esa sociedad patrimonial. Así que, Sonia, excelente comentario. Claro que sí podemos evitar que esos bienes se confundan con los bienes de la sociedad. Entonces, uno lo que haría sería lo siguiente, es decirle a su pareja, bueno, nos vamos a vivir, pero primero hagamos unas capitulaciones. ¿Y qué quiere decir capitulaciones? Va a preguntar la pareja. Entonces, como usted ya tiene conocimiento, va a decir, ustedes le van a responder, pues que estos bienes que yo ya tengo no los voy a meter a la sociedad, solamente voy a meter a la sociedad los bienes que los dos construyamos desde el momento en que nos casemos o desde el momento en que nos vayamos a vivir en unión libre. Quiero dejarles claro que este documento se tiene que hacer antes de irse a vivir juntos o antes de casarse. ¿Hay más preguntas, Vani? Sí, Doc. Pregunta el señor Eulogio Abril, cuando una persona tiene bienes y se casa, ¿cómo se declaran esos bienes? Repíteme la pregunta porque no me queda clara la pregunta de Eulogio.
Cuando una persona tiene bienes y se casa, ¿cómo se declaran esos bienes? Bueno, pues, Eulogio, cuando una persona tiene bienes y se casa, pues esos bienes ya entraron a formar parte de la sociedad conyugal. Ya no puedes sacar esos bienes de la sociedad conyugal. ¿Cuáles bienes no entran a la sociedad conyugal? Los bienes que provienen de una herencia. Esos bienes sí no entran a la sociedad conyugal. Pero esos bienes que yo tengo, me caso sin haber hecho capitulaciones. Si yo me caso y no hice capitulaciones, los bienes con los que yo llego a esa sociedad conyugal entran a ser parte de la sociedad. Siguiente, Vale. Doc, pregunta la señora Yolanda, si me separara de mi compañero permanente, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para realizar la liquidación de la sociedad patrimonial? Wow, excelente pregunta. Pues mira, básicamente la ley te da un año para hacer ese trámite. La declaración de la unión marital yo la puedo declarar en cualquier momento, no hay límite de tiempo. Pero si la intención mía es que se declare la unión y la sociedad, solamente tengo un año a partir del momento en que dejé de convivir con mi compañero. O tengo un año a partir del momento de la muerte de mi compañero. Así que para poder reclamar los bienes de esa sociedad, solo tenemos un año, contado o a partir de que dejaron de convivir o contado a partir de la muerte de uno de los compañeros. Siguiente pregunta, Vale. Doc, no tenemos más. Bueno, pregunta la señora Rosana, acaba de preguntar, ¿los que llaman bienes propios entran en esa sociedad patrimonial de hecho? Claro, es que los bienes propios son los bienes con los que yo llego a la sociedad, ¿sí? Entonces, digamos que si yo llego con unos bienes a la sociedad y no hice capitulaciones, pues sencillamente estoy diciendo que estos bienes van a ser parte de la sociedad conyugal. Los bienes que yo he recibido por herencia tienen un manejo distinto. Digamos que tendríamos que entrar a revisar un artículo del Código Civil que claramente señala cuáles son los bienes que entran y los que no entran en la sociedad conyugal. Básicamente dejar claro que los bienes que no entran a la sociedad son los bienes provenientes de la herencia y que los bienes con los que yo llego a la sociedad sin haber hecho capitulaciones, pues terminarían entrando a la sociedad. ¿Alguna otra pregunta, Vani? Dice Carlota Corredor que hizo una pregunta y que no se la contesté. Por favor, Vani, revisemos cuál fue la pregunta de la señora Carlota. Listo, ya estoy buscando. Ok, vamos a buscar la pregunta. Vanessa, ¿ya compartiste el listado de asistencia? Sí, Doc, lo he estado compartiendo durante toda la transmisión de la capacitación y ya ha valido la pregunta de la señora Carlota y no hay más preguntas por el momento. No sé si hay una mano levantada. Ok, recuerden que esta conferencia posteriormente se sube a YouTube e igualmente se sube a la página www.intermediar.org. Así que seguramente la semana entrante, si alguno la quiere ver o se la quiere recomendar a algún compañero, algún conciliador en equidad, la puede buscar a través de nuestra página o la puede buscar a través de YouTube. Van, ¿encontramos la pregunta de la señora Carlota? Sí, Doc, dice, quiero saber por qué si soy conciliadora en equidad y salí elegida como juez de reconsideración, esto último me inhabilita como conciliadora y más si no estoy refrendada por el señor alcalde del municipio. Me gustaba hacer conciliaciones y esto sí me deja aburrida. Bueno, Carlota, realmente esta es una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Yo te invito a que me mandes un audio por WhatsApp y yo con mucho gusto contesto a tu pregunta, pero pues el día de hoy estamos tratando específicamente el tema de las uniones maritales y de las sociedades patrimoniales.
Por ahí vi que de Montería tenían alguna inquietud. Me excusan por haber tomado la decisión de bloquear los micrófonos, pero nos dimos cuenta que era necesario hacerlo toda vez que gran parte de las charlas teníamos que estar pidiéndole a la gente que cerrara su audio, y pues al subir estas conferencias a YouTube o al subirlas a la página, pues es bastante molesto que el expositor durante toda la charla esté pidiendo cerrar audios, razón por la cual tomamos esta medida para colocarle un poco más de orden y solamente recibir las preguntas vía chat. ¿Alguna otra pregunta, Vane? Sí, Doc. Pregunta el señor Jairo Bedoya. ¿La fecha de adquisición de los bienes no demuestra que fueron antes del matrimonio o de la unión marital? ¿Con esto no se puede obviar las capitulaciones? Lamentablemente no. A pesar de que los bienes hayan sido adquiridos con anterioridad y tengamos un certificado de existencia y representación legal que así lo evidencie, o una tarjeta de propiedad que así lo evidencie, esto no es suficiente como para considerar que estos bienes no entran a la sociedad. Porque básicamente, Jairo, creo que fue Jairo el que hizo la pregunta. Jairo, cuando uno se casa, uno entra a compartirlo todo. O sea, uno entra a compartir bienes, dinero. Incluso quiero decirles que uno de los problemas por los que más se divorcia la gente es por lo denominado infidelidad financiera. Realmente las parejas terminan muchas veces divorciándose porque el esposo no sabe cuánto gana la esposa y la esposa no sabe cuánto gana el esposo, y eso les empieza a generar dudas de qué hace con la plata, por qué no le alcanza, a quién le estará dando su dinero. Así que finalmente yo pienso que si uno toma la decisión de casarse, pues por lo menos ese es el manejo que yo le doy a mi parte económica en mi matrimonio, es que pues soy un libro abierto. Mi esposa sabe cuánto me gano y sabe en qué me gasto la plata, y yo también sé ya cuánto se gana y en qué se la gasta, y no dividimos el presupuesto. No hacemos, sencillamente es un solo presupuesto, que es el presupuesto del hogar, y no tenemos la posibilidad de hablar de que su plata y mi plata es la plata de los dos, es la plata de la sociedad, porque el matrimonio es eso, es una sociedad. Y por eso cuando uno se casa, uno ya deja de hablar de su plata y mi plata, de sus deudas y mis deudas. Son los activos de la sociedad y los pasivos de la sociedad. Esa es mi manera de ver el tema del matrimonio. Si a usted le funciona de otra manera, pues perfecto. Yo sencillamente le doy un tipcito de cómo poder conservar una relación sana de pareja en materia económica. Dime, Vane, ¿algo más? Sí, Doc. Pregunta desde Villa Garzón el señor Luis Fernando Soto. ¿Qué sucede con las personas que realizan sus sesiones declarándose solteras, estando casadas o viviendo en unión libre con hijos entre ellos? Pues realmente pues han faltado a la verdad, y eso podría constituir un delito, ¿no? Digamos que engañar al notario o engañar al juez pues constituye un delito, razón por la cual pues si la operación no le sale bien, o si digamos si el día de mañana alguien denuncia la situación, pues la persona puede afrontar una denuncia penal, toda vez que yo no puedo faltar a la verdad ante una autoridad. Así que, digamos, yo no recomiendo hacer ese tipo de cosas, pero pues hay que dejar claro que nada pasará mientras que nadie denuncie, nada pasará mientras que nadie advierta que han faltado a la verdad. Bueno, Vane, tenemos las 6:04 de la tarde. Me gusta ser puntual. Iniciamos a eso de las 5:03, ya son las 6:05. Dime si hay alguna otra pregunta, o de lo contrario cierro por el día de hoy. No, Doc, en el chat no hay más preguntas, ya solo agradecimientos a los conciliadores, excepto la señora Gemira, que ella levantó la mano. Ok, Argemira, por favor, hay que colocar la pregunta en el chat, toda vez que no estamos recibiendo preguntas al aire, ya que recibir preguntas al aire y tener audios abiertos nos estaba generando bastante desorden, razón por la cual tomamos esta decisión. Queridos amigos,
Muchas gracias a todos por haberse conectado, por haber estado con nosotros. Recuerden que el próximo mes, la última semana del mes, estaremos con una nueva capacitación. Asimismo, recuerden que los temas de capacitación los escogemos sobre todo por las preguntas y por los comentarios que ustedes día a día nos envían. Así que si ustedes quieren que hagamos una capacitación sobre un tema puntual, no duden en decírnoslo y lo prepararemos para hacer una nueva capacitación y de ser necesario con algún invitado que les exponga sobre el tema. Así que estamos en contacto. Que Dios los bendiga. No desistan, no renuncien. Tenemos que seguir conciliando, no abandonemos el tema. Tenemos que seguirnos formando, ser cada vez más unidos como conciliadores, ser cada vez más unidos como familia de conciliadores en equidad. Recuerden, mis queridos amigos del Putumayo, que todos los conciliadores del país les damos la bienvenida a que una vez sean nombrados por los jueces de los municipios de Puerto Leguízamo y Villagarzón, los estaremos aquí esperando con los brazos abiertos. No obstante, les hemos abierto las puertas desde ahora que son estudiantes, por cuanto consideramos que estos temas deben ser analizados desde ahora. Así que tengan todos un feliz resto de día, un buen fin de semana y nos vemos la última semana del mes de julio. No se les olvide, el 6 de julio estoy de cumpleaños. Me llaman, me mandan WhatsApps. Chao, chao.